Salvaguardas de la oralidad. Cartago, entre palabras, investigación y memoria. Buenas tardes, señor Alex Moriones. Muchas gracias por recibirnos y dedicarnos este tiempo tan importante. Mi nombre es Daniel Rosas y junto a mi equipo estamos realizando una investigación sobre los narradores orales en Cartago. Un proyecto que busca salvaguardar las voces y relatos que son parte de nuestra memoria, y su voz es muy importante para todos nosotros. Entonces quisiéramos hacerles unas preguntas. Creo que sí, Dani, gracias por confiar en este tipo de espacios donde, digamos, la palabra se hace relevante, sobre todo en estos tiempos como tan complejos. Y no, pues muy complacido de estar aquí, pero esta vez del lado del entrevistado. Quiero preguntarle qué recuerda usted de su niñez. A ver, recuerdo mucho este parque de la Isleta. De niño, como que los fines de semana era el punto de encuentro familiar. Desde niño recuerdo mucho venir a este parque. Yo de niño vivía aquí por la carrera cuarta, antiguamente históricamente reconocida como la calle Real. Digamos como que esas estructuras de Cartago Viejo, esas puertas gruesas de madera, de tocar con aldabón, las ventanas con postigos, eso recuerdo mucho de mi niñez. Y recuerdo también como mucha cancha, había mucho lugar donde uno como niño iba a divertirse, y pues las canchas y el parque deportivo, recuerdo mucho eso de niño. ¿Cuáles eran esos espacios de encuentro con la comunidad donde se contaban historias? Se contaban historias, yo creo que a todo lo largo y ancho del territorio, históricamente se han contado historias, digamos como que de niño también tuve un momento donde viví, y retomo la pregunta anterior, donde viví en la Puerta Anserma, y digamos de ahí, Anserma Nuevo, correcto, allí, y digamos de ahí recuerdo de niño por ahí algunas historias de mi abuelo, y recuerdo como que era en la fonda que se encontraban. Aquí propiamente en Cartago, pues los puntos de encuentro no tanto para contar la comunidad, pero sí seguían siendo los parques o los patios de las casas. Recuerdo mucho que en las casas se reunían fines de semana que llegaban familiares o los vecinos se reunían, y en el patio, bajo generalmente de un palo de carambolo, se empezaban a contar historias. ¿Desde cuándo cuenta usted historias? Alex Moriones cuenta historias desde no hace mucho. O sea, como que me dediqué al arte de narrar y que me considere como narrador, 2018, 2019. Digamos, ahí viene como todo un cúmulo. Yo digo que antes había, a lo largo de mi vida, hecho escuela, porque mi papá también toda la vida ha tenido su cuento. Entonces, claro, él ha trabajado en fincas, y siempre las fincas tienen como esa mística, tienen ese momento donde los trabajadores se reúnen después de coger el café alrededor del fuego precisamente, y siempre la palabra se hace presente. Entonces, como que esas historias siempre estuvieron ahí. Mi abuelo, siempre me gustó escuchar historias, pero digamos en ese tramo de mi vida me dediqué a escuchar, pero como narrador era el 2018, 2019, que ya había contado antes por ahí por mi profesión, soy artista escénico. Y digamos que muy de la mano me encontraba en festivales de teatro con la palabra. Entonces yo veía a esos cuenteros, los escuchaba y yo decía, me gusta eso, le tengo confianza, yo soy capaz de hacer eso. Yo soy capaz de hacer eso, pero nunca me había decidido. Hasta que en uno de tantos encuentros empecé a contar, pero muy esporádicamente. Pero que ya cogí la línea, empecé a hacer investigación, empecé a encontrarme con los maestros de la palabra, empecé a investigar muy a fondo las estructuras y todo. 2018, 2019, que me encuentro con una serie de talleres, precisamente con el maestro Mardía, conocido como Juan Sin Miedo, antes con Jorge, uno de los maestros de Pereira. Tuvo un encuentro y una presentación, y al final de la presentación compartimos, y me dijo como que, hágale, usted tiene ahí el don de la palabra, y como que me dio como esa confianza para iniciar. Y antes de eso recuerdo un encuentro en Tuluá. Salieron unos cuenteros, y después
como que todos compartíamos alrededor de la palabra, desde adivinanzas, trovas, poemas, y yo salí con una serie de cuentos y él me dice, venga, ¿usted es cuentero? Yo decía, no, yo no soy cuentero. Y él me dijo, pero ¿por qué no? ¿Usted qué hace? Y yo no, yo soy artista escénico. Y me dijo, ah, no, pero sí tiene las herramientas. Digamos como que completé eso y esa confianza, esas historias que tenía ahí acumuladas de tanta escucha, salieron a la luz después del 2018. ¿Y usted desde esa época se colocó algún nombre? ¿O cómo nació ese nombre si llegó a colocarse un nombre específico? Sí, de hecho ahora último como que lo ubiqué mucho como una marca, ¿cierto? Entonces, yo tuve un trabajo muy hermoso cerca de Pueblo Rico, Risaralda. Tuve la fortuna de compartir un tiempo con un proyecto que llamó la Legión del Afecto, un proyecto muy hermoso donde llegamos a las comunidades y en las comunidades compartíamos mucho alrededor de la palabra también, pero una cuestión muy popular, muy natural, ¿cierto? No con el oficio y la técnica de llegar a contar, sino así como estamos charlando aquí. Y surgían las historias, los mitos, las leyendas, ¿cierto? Nos encontrábamos en esos espacios y de ahí empezó a rondar en mi sentir querer hacer como una legión de la palabra, ¿cierto? Yo vi que bueno reunirnos como una legión, pero de la palabra. Y empecé como a buscar así como nombres, pero no me daba. Hasta que en una de estas y las otras me dio y llegó a mí como guardián de la palabra. Y desde ahí como que alrededor de los cuentos y del guardián de la palabra vi como que se combinaba perfectamente y a raíz de eso pues como que salió la marca de guardián de la palabra y aquí estamos digamos como precisamente salvaguardando ese tipo de historias. Muy bien, guardián de la palabra. Usted entonces, el guardián de la palabra, ¿cómo se prepara para contar una historia? ¿Tiene algún ritual, algún momento, lugar especial para concentrarse? Bueno, hay dos momentos, está como de la parte técnica, ¿cierto? Muy estructurada, pues respiración, vocales, un poco de calentamiento de la voz, algunas veces acompañada de una bebida caliente. Y a ver, sí tengo muy arraigado, o creo mucho en convocar la palabra de una forma muy necesaria alrededor del fuego y precisamente ese elemento, el taita fuego, siempre lo hago presente de alguna u otra forma, con velas de incienso, eh, algún tabaco, ¿cierto? Dependiendo como de los cuentos que voy a narrar, ojo alguno de esos tipos de elementos, pero el fuego siempre va a tener para mí una relación especial con la palabra y siempre hago como ese ritual. Algunas veces lo hago en privado, otras veces simplemente hago una especie como de conjuro en el espacio y entro, si el espacio lo permite, digamos como haciendo un recorrido con una mística. Bien, ¿hay alguna palabra, frase o forma de hablar característica de usted al momento de narrar? De Alex Moriones, yo diría que no tanto. De hecho, por mi profesión y todo lo que me dedico, yo creo que hablo muy enredado. Hablo muy enredado, a veces trato de hablar muy rápido y lo noto porque muchas veces me hace repetir. Me dice, no me entienden, ¿cierto? Pero guardián de la palabra sí tiene unas frases y una forma de hablar muy particular y ahí sí es la dicción cambia, la entonación, precisamente ya después de que se hace esa mística inicial, es como una especie de cambio que se realiza y obviamente también dependiendo de la energía del público, pero siempre hay unas palabras de inicio. Eh, por ejemplo, combino mucho cuando yo empecé a escuchar cuentos, siempre los cuenteros eran, cuentan los que cuentan cuentos. Y a mí se me quedó mucho esa frase y ahora la combino un poco con una frase de Eduardo Galeano que es, cuentan los que cuentan cuentos. Que los sucesos sucedieron, o casi sucedieron, o a lo mejor no sucedieron nunca, pero lo bueno que tienen es que suceden cada vez que se cuentan. Y ahí me voy con el cuento. Esa es como la introducción. Muy interesante. Ahora que cuenta
los que cuentan cuentos como El Guardián de la Palabra y teniendo en cuenta un poco cómo comienza usted la historia, usted, ¿hay momentos en que cambia esa historia dependiendo del público o siempre la mantiene? La energía con el público varía mucho. Y de entrada, pues también como que tengo otra frase con el Taita Juego. Yo llego y cuento una historia cuando el juego se hizo presente alrededor de esos hombres que contaron las primeras historias. Y ahí, desde ese momento, yo ya como que mido al público, pero digamos como que las historias de tanto contarlas y ya tengo unas historias como estructuradas, siempre procuro que la historia tenga la misma estructura. A veces surgen variantes porque dependiendo del momento, pero o improvisamos con el espacio o si una persona pasa, digamos uno ya entra a jugar con eso cuando tiene confianza con el cuento, pero yo diría que en lo posible, sí, Guardián de la Palabra procura mantener la línea del cuento como la tiene estructurada desde un principio. ¿Y qué siente usted cuando cuenta cuentos? ¿Qué siento? ¿Qué siento cuando cuento cuentos? Al ser escuchado por otros, mucha gente lo escucha, ¿qué siente usted? Es muy lindo, es muy lindo. Yo creo que todos los artistas, digamos como que antes de salir a escena, sentimos ese poquito de adrenalina, ¿cierto? Y eso después se nos convierte como en una droga. Con la palabra pasa lo mismo. Entonces, como cuando uno no cuenta o cuando no he narrado por mucho tiempo, empiezo como a buscar espacios donde ir a contar. O sea, de por sí somos muy habladores, pero esa parte de contacto con el público es una sensación, además que es única en cada presentación y en cada cuento. Entonces, como que va variando mucho, pero siempre es una energía grupal muy bonita, siempre es una energía de volverse a encontrar como en comunidad, volvernos a encontrar el piel a piel. Yo diría que si lo puedo poner en una palabra como más aterrizada y no tan mística, sería calor. Super. Bien, de todas esas historias que cuenta usted o que le pide el público, ¿nos podría contar cuáles son las que más lo representan a usted y si de pronto nos puede compartir alguna de ellas? Precisamente la marca de Guardián de la Palabra tiene pues como una imagen de un cuervo muy clásico, ¿cierto? Cuervo vintage, como monóculo, sombrero de copa. Y viene por uno de los cuentos que me hicieron volver al oficio de contar y dedicarme de lleno. Y es La caja de madera labrada, cuyo personaje es un cuervo. Entonces, digamos como que ese cuento la caja de madera labrada se va solo, ya fluye, que salió de uno de los talleres precisamente que hicimos con el maestro Omar Díaz, conocido como Juan Sin Miedo, aquí en Cartago. Depende del espacio, digamos en Pereira, en Cartago Viejo, en Pereira nos encontramos en espacios a narrar y ahí procuro posicionar como nuevos cuentos. En ese posicionar nuevos cuentos, digamos en Pereira hay un cuento de parejas que dice hasta ahí nomás. Entonces, digamos, como que ese cuento ya ha funcionado y se ha quedado como una marca de Guardián de la Palabra también allá, pero digamos como que hay muchos. Aquí en Cartago últimamente he narrado y lo han pedido mucho. Uno que tengo precisamente pensando en la vieja, desde la oralidad que la estamos resignificando, cierto, de tradición oral como Tatayamba, pero que en la historia, en las crónicas aparece como la vieja y precisamente ahí hay un cuento como alrededor de ese río y con ese territorio quimbaya que fue el territorio originario de esta zona. Regálenos un cuento o un fragmento de un cuento, por favor. Un fragmento de un cuento. Bueno,
¿Y por qué no mejor? ¿Y por qué no mejor comparamos los sueños? ¿Por qué no mejor comparamos los sueños? Le dijo la hormiguita al elefante, cansada de perder en el juego de las comparaciones. Muchas gracias. ¿De quién aprendió usted a contar cuentos? ¿De quién? Yo creo que si nos ponemos a ver desde nuestros abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos, ¿cierto? Hasta llegar al origen propio de la humanidad, el, el, el genoma como que dice, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto y usted se va a dedicar a esto. Entonces, digamos, lo que te contaba de niño, escuchaba muchas historias. Mi papá tiene mucho cuento. Mi papá tiene una particularidad que mi papá cuenta sus historias, sus aventuras, y después uno se queda pensando, ¿y será verdad o no? ¿Cierto? Son a veces muy fantasiosas. Pero hemos llegado en familia a decir que es que él escucha las historias y va y las cuenta como si le hubieran sucedido a él. Entonces yo creo que algo tenemos ahí, obviamente algo nos queda en la genética de eso. Mi abuelo, mi abuelo materno es de Andes, Antioquia. Mi abuela materna es de Jardín. Por lo tanto, mi papá está Quimbaya, ¿cierto? Entonces como que ese territorio ha sido muy rico en oralidad y digamos como que eso ha, para mí, de una u otra forma, marcado la palabra en mi ser. Cambiando un poco, ya que nos contó su historia, cambiando un poco, quiero que hablemos un poco de esa función que usted tiene como orador, ¿sí? Y quiero que me cuente qué papel cree que tiene usted como portador de estas historias en su territorio, acá en este Cartago bello que tenemos. Uy, ya, la función, yo creo que no solo de los narradores orales, porque bueno, hay diferentes ramas y cada uno como que tiene o se impone a sí mismo a través de sus cuentos y de sus narrativas y de su oralitura una misión y muchos, digamos, con la línea de entretener y de hacer reír, otros trabajan desde cuentos medievales, de princesas, de castillos, y tienen como sus marcas, otros se dedican más a la parte infantil, pero todos en general manejamos la narración, por lo que he podido pues a lo largo de este tiempo visualizar en el territorio. Pero por ejemplo, mi interés y mi línea y como mi responsabilidad como narrador oral es precisamente ese rescate de la tradición oral. Entonces, si bien manejamos como alguna línea de cuentos urbanos o cuestiones muy contemporáneas, yo procuro mucho los cuentos de origen, los cuentos indígenas y los cuentos precisamente de la finca, esos cuentos fantasiosos, esos cuentos místicos que siempre tienen que ver con nuestro origen quimbaya y sobre todo aquí en este Cartago que es tan viejo, una ciudad fundada en 1540, digamos, tiene toda una historia, cada uno de los cerros y montañas que tiene Cartago tiene historia, precisamente estamos en búsqueda de nuevas narrativas o narrativas que anteriormente se narraban que ahora como que se han perdido un poco. Entonces yo creo que la misión es como narrador oral precisamente el rescate y devolver al origen esa palabra. ¿Por qué cree que es tan importante eh, conservar esta tradición oral? La conservación de la tradición oral eh, es vital para mantenerse un pueblo vivo, un pueblo que siente, un pueblo que todavía sueña, un pueblo que todavía imagina, y un pueblo que sin importar las dificultades, sin importar todas las cuestiones estructurales del país, se da la oportunidad de sentir y de escuchar. Digamos como que últimamente viene creciendo como una bolita de nieve todo el tema cultural en Cartago, lo he dicho en varios espacios, de unos años hacia acá, en diferentes áreas artísticas, pero entonces, ¿por qué no
darle la importancia y la relevancia que tiene la palabra. Con la palabra, anteriormente nuestros abuelos no tendrían que hacer contratos, anteriormente la palabra valía, y yo creo que devolverse a esos orígenes, encontrarnos como seres humanos alrededor de la palabra y todavía creer en ella y todavía sentarnos a escuchar, a escuchar. Creo que a los latinos o a los americanos en general nos cuesta mucho escuchar, ¿cierto? Somos muy buenos hablando, pero cuando ambas personas hablan, yo creo que el mensaje se pierde un poco. Entonces, la escucha es importantísima, escuchar así sea para ponernos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, pero yo creo que es por ahí la misión y la importancia de rescatar los espacios culturales, rescatar un poco la pausa del caos, del tráfico, de los problemas, y yo creo que la palabra y ese rescate nos da calma, volver a recordar cómo éramos antes, cómo sentíamos antes, cómo vivíamos antes en nuestro imaginario como cultura cartagüeña, sería eso. Bien, ¿qué historias representan mejor a su comunidad, a su Cartago, a su barrio? Ay, yo creo que cada rinconcito de Cartago, si bien Cartago es conocido como la cuna del talento, precisamente un periodista en algún momento decía que en Cartago es tan maravilloso que usted levanta una piedra y sale un artista. Y yo creo en esa misma línea, robándome un poco esas palabras, que levantas una piedra, encontrás una historia o miles de historias alrededor de diferentes comunidades. Entonces, digamos como que mi comunidad, yo fui de niño criado parte en la finca y la otra parte aquí en la calle Cuarta. Y en la calle Cuarta escuchábamos el mito de las cuevas del Padre Martínez, del cura sin cabeza. Está muy arraigado, obviamente, al río de la Vida, el mito un poco más genérico, que es el de la Llorona. Cada espacio yo creo que tiene su potencial histórico. Tenemos la otra parte de mi infancia y ya la adultez la viví en la Loma del Palatino. Y recuerdo que una de las señoras de las más antiguas del barrio nos contaba que ellos entraban temprano porque bajaba en un caballo una persona y que ese caballo arrastraba unas cadenas y echaba candela. Entonces uno decía, bueno, esta mezcla de qué mito saldrá o ella, ¿por qué nos contaba eso? Quizás era una forma, como ha surgido a lo largo de la historia en Colombia, era una forma también como de protección para que nos fuéramos a dormir temprano. Pero entonces a ella recuerdo mucho como que ella contaba esa historia, que de la loma bajaba una mula echando candela con una persona que arrastraba cadenas. Eso yo creo que se perdió un poco porque digamos ya las historias están desapareciendo y proyectos como este de salvaguardas de la oralidad, de reconocer dónde están las personas que narran, de reconocer cuáles son los cuentos que nos representan como sociedad. Yo creo que ahí es donde vamos a encontrar, esperemos, esos otros mitos que no conocemos de la Cartago, pero yo creo que esos son los más representativos. Está, digamos, en la peatonal, que es un sitio donde frecuento mucho, está la historia de la momia, la casa del virrey, la hija de Sebastián de Marisancena, además que es un monumento nacional, entonces digamos como que yo creo que no se ha explotado lo suficientemente la historia a través de la palabra en ese tipo de espacios. ¿Cómo las historias que usted cuentan están conectadas con el paisaje de Cartago? Como el río, las montañas, barrios, las fincas. Cartago, al igual que muchas otras partes, digamos como que tiene sitios muy representativos, que han sido muy icónicos. Cartago, por su centro histórico, tiene el arraigo muy católico, ¿cierto? Están todas las iglesias, pero hay una particularidad, es que alrededor de las iglesias de Cartago siempre hay unas historias muy místicas, digamos, está la historia del Cristo quemado,
está lo que sucedía en la Puerta del Perdón, ahí en lo que es ahora San Francisco. Cada espacio en Cartago tiene como esa conexión directa con la historia y con la palabra. Entonces yo creo que ese tipo de relaciones para mis cuentos son muy importantes. De hecho, con, con el cuento que les narraba ahora del río de Tatayama, yo creo que ese es como el que más ha sido pensado y sentido directamente para Cartago, para su historia. Digamos, las historias de los amanes del Parque Lineal o Santuario de los Amanes, como se llamó en algún día, en algún momento de la historia. Es un nombre hermoso y luego la Junta de Acción Comunal lo cambia. Ahí hay una serie de samanes en línea, pero también hay una serie de cuentos que se conectan directamente con el territorio. Es un territorio que va hasta el puente de Anacaro, donde está pues como el mito urbano de los taxistas que recogían a una monja que la dejaban en el convento y cuando entraban en el convento a reclamar, encontraban que había un velorio y cuando iban a ver quién estaba en el velorio era precisamente la monja que estaban velando. Digamos como que es un mito urbano muy universal, pero aquí está conectado precisamente por ese corredor antiguamente que tenía Cartago. Entonces, conexión directa con el territorio siempre es como la raíz primaria para empezar a contar. Entonces, como que cada espacio en Cartago para mí tiene un cuento particular. Bien, ¿usted cree que están en riesgo de pérdida los narradores orales y sus cuentos y la tradición ancestral de Cartago? Yo creo que seguimos contando, seguimos narrando, seguimos orando desde el sentimiento que nos nace a cada narrador. Pero sí hay un punto a tener en cuenta y es que las nuevas generaciones, a mi parecer, ya no están teniendo ese contacto directo con la palabra. Digamos ya el chat, eh, se conectan, digamos, con el mundo de forma virtual, pero de una forma particular, incluso al interior de la familia no hay esa conexión. Entonces, ¿hasta qué momento nos estamos conectando y hasta qué momento nos estamos desconectando realmente de esas historias que nos marcan de una u otra forma a través de los cuentos? Sí, sí estamos en riesgo y sobre todo por los espacios. Daniel, ahora me preguntabas por los espacios de comunidad donde se encontraban en Cartago y esos espacios se han perdido, esos espacios se han perdido porque no te interesa ahora ir a escuchar, sino que te interesa ver ahora otro tipo de espectáculos donde te bombardean sensorialmente con otro tipo de sensaciones, ¿cierto? Que son un poco artificiales, que cumplen su función de entretenimiento, pero que no te ponen a sentir, no te ponen a pensar, no te dejan una moraleja. Entonces yo creo que también se pierde un poco por esos espacios de comunidad. Yo creo que a raíz de la pérdida de los espacios de comunidad donde se narre, donde se cuente, en Cali históricamente se han mantenido los espacios de narración, en Bogotá obviamente en estas capitales se mantienen, pero aquí en estas ciudades intermedias, en los pueblos, donde nace, donde está la mata de la palabra, precisamente estos espacios ya no se están viendo, no hay unas apuestas culturales ni unas propuestas políticas reales de inversión hacia este tipo de espacios de la palabra. Entonces yo creo que sí estamos en riesgo porque no hay unas nuevas generaciones que estén escuchando como se escuchaba antes. Guardián de la palabra, para terminar, ¿qué mensaje le gustaría darle a usted a estas generaciones que están empezando como su vida acá en esta bella Cartago sobre la palabra y la memoria? Mensaje. Yo creo que el mensaje es
para todos en general. Yo creo que en la medida en que las nuevas generaciones empiecen a escuchar, es porque los de mayor edad están procurando por nuevos espacios y procurando porque estas nuevas generaciones se escuchen, sientan, recuerden historias. No puedo irme sin contar esta historia y quiero volverme un poco a esa parte de la niñez porque me marcó mucho. Y era que cuando estábamos en la finca, pasó algo muy particular. Es que nosotros teníamos la finca a borde de carretera. Yo soy el mayor de 3 hermanos, me siguen 2 mujeres. En ese momento, mi mamá estaba cerca de dar a luz de mi hermana la menor. Yo estaba muy chiquito, nosotros nos llevamos de a 2 años a uno. Y mi papá estaba haciendo las labores de la finca y pasó un señor muy particular, barbado y iba viajero y te pidió como algo de comer o de tomar. Pero mi mamá en ese momento se puso muy nerviosa. Entonces yo no entendía como ese tipo de energía porque yo en el cuarto de ellos recuerdo que había un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces yo empecé a hacer como esa analogía y para mí ese era Jesús, pero no tenía pues la concepción de religiosidad como ahora. Entonces, después del suceso, el señor se va porque mi mamá empieza a decirle como acá, no, mi esposo está cerca, él ya viene. Y cuando eso pasa, mi mamá entra como nerviosa y me decía, no se aleje, quédese aquí cerquita, con mi otra hermanita. Y pues, yo no entendía por qué. Cuando luego mi papá le cuenta la historia, que vino alguien y qué tal, y claro, ella se sintió sola. Y me preguntaron que yo porque era como, de cierta forma, como tan amable. Y yo decía que era que no, que para mí ese había sido el señor del cuadro. Entonces, ahí quedó ya la vida de mi mamá. Sí, al escuchar a ese niño, al escuchar a los moriones de niño, le quedó esa duda, si realmente ese señor era alguien que iba viajando o realmente en mi imaginación. Y eso que pasó fue Jesús que llegó a visitarnos, para los que son creyentes o no. Entonces quedan como ese tipo de historias y ahí empato con la invitación de escuchar a los niños. Y si los niños no están escuchando, después, ¿qué nos van a contar? Yo creo que es una cuestión cíclica. Así que la invitación es a escucharnos, la invitación es a apoyar los diferentes espacios, no solo de narración oral, sino los diferentes espacios culturales. Cuando nos reunimos alrededor de espacios artísticos, si bien sean de entretenimiento, también nos vamos a encontrar con algunos momentos y algunas conexiones que nos recuerdan de dónde somos y qué nos hace ser lo cartagüeño, lo bonito y lo hermoso de ser cartagüeño y de esta ciudad que está plagada de historias. Bueno, muy bien. Estábamos con Alex Moriones, el guardián de la palabra. Alex, muchísimas gracias por este invaluable aporte que nos hace a este proyecto y sobre todo a la memoria viva de la palabra en Cartago. Ojalá que nos podamos encontrar pronto en un espacio para escuchar sus cuentos y compartir estos cuentos con la comunidad de Cartago. Siempre abierto a este tipo de iniciativas. Reitero el agradecimiento al proyecto de salvaguardas de la oralidad, Cartago entre palabras, investigación y memoria. Soy fiel creyente de que Cartago tiene su cuento y pues cuando se me hace la invitación a participar del proyecto, digamos, hacemos ese equipo alrededor de un proyecto tan maravilloso. Yo creo que pues, me sentí como muy identificado, con este tipo de historias, con este tipo de procesos y con este tipo de proyectos que cada vez hacen más falta, no solo en Cartago, sino yo creo que a nivel nacional. Hace falta que más proyectos como este se empiecen a desarrollar para que precisamente esas futuras generaciones tengan un punto, tengan un anclaje de dónde coger para encontrarse con su verdadera identidad.